¿Alguna vez te has preguntado por qué nos encantan tanto los boss fights en Geometry Dash? ¿Por qué cada vez que vemos un esqueleto o un robot asesino la comunidad no deja de jugar ese nivel? Hoy vamos a analizar por qué los boss fights son una de las partes más fascinantes y adictivas del juego, qué tienen que nos enganchan tanto, y qué es lo que hace que un boss fight sea verdaderamente épico. Primero que nada, en GD no hay jefes programados como en otros juegos. Todo lo que vemos son trucos visuales creados con triggers, movimientos y efectos perfectamente sincronizados. Y ahí está lo interesante. El boss fight en GD no es un combate real, es una ilusión visual tan bien hecha, que el jugador siente que realmente está luchando. Uno de los puntos más importantes de un boss fight en Geometry Dash es la sincronización con la música. Y no hablo solo de que el jefe se mueva al ritmo, hablo de cómo cada sonido, cada golpe, cada drop, está conectado visualmente con lo que pasa en pantalla. Piénsalo así. Cuando una canción sube de intensidad, el jefe se vuelve más agresivo. Cuando la música baja, el ambiente se calma y el escenario cambia de color. Y cuando llega el drop, ¡boom! Explosiones, movimientos, efectos, todo se desata en el momento exacto. Ejemplo de esto lo vemos en boss fights famosos como en Ultra Violence, donde el nivel empieza con una atmósfera tranquila pero poco a poco el ritmo de la música va subiendo hasta llegar a la parte de los boss fights, en donde el ritmo sube y cada movimiento está muy bien sincronizado. Otro ejemplo es también en Frostburn, nivel de 2022 que fue muy aclamado en su momento por lo llamativo del boss fight, es simplemente increíble lo sincronizado que está el gameplay con los movimientos del boss fight, y esto es algo que atrae mucho y es bastante divertido ya que le añade un toque especial al nivel. Esa conexión entre el oído y la vista es lo que hace que el jugador sienta que todo forma parte de una sola cosa. No estás escuchando una canción mientras juegas, estás literalmente viviendo la canción y eres el encargado de poner a salvo a tu cubo de una muerte segura contra una araña robot gigante. Recordemos que detrás de cada boss fight hay una cantidad absurda de trabajo, días, semanas, incluso meses frente al editor, ajustando triggers, rotaciones, movimientos, transparencias y efectos, todo milimétricamente calculado. Y saben que lo más impresionante, que Geometry Dash no fue diseñado para hacer eso. Y es que cómo imaginar que este juego en 2013 que lucía así, terminaría viéndose así. El editor no tiene un sistema de animación real, ni herramientas avanzadas de movimiento. Todo lo que vemos, cada movimiento, cada parpadeo, cada transformación, está hecho a mano, pieza por pieza, como un rompecabezas de cientos o miles de objetos. Los creadores tienen que usar su creatividad al máximo, explotando los límites del editor. A veces mueven un solo bloque varias veces por segundo para simular una animación fluida. Otras veces, sincronizan docenas de triggers para que una sola parte del jefe se mueva con naturalidad. Y cuando ves el resultado, simplemente no puedes creer que todo eso fue hecho dentro de Geometry Dash. Si miramos la historia de Geometry Dash, los boss fight han evolucionado una barbaridad. Lo que antes eran simples figuras que se movían un poco, hoy son escenas completas que parecen sacadas de un videojuego profesional. En los primeros años del juego, los boss fight eran bastante básicos. Usaban formas simples, movimientos bruscos y efectos limitados. Y aunque hoy parezcan primitivos, en su momento fueron impresionantes. Fueron los cimientos de todo lo que vino después. Un ejemplo de esto es el nivel Reanimation, el cual tiene un boss fight bastante brutal para la época. Este nivel salió en 2015 y a pesar de eso el jefe está bastante bien trabajado con los recursos que había en aquel entonces. Con el paso del tiempo y las nuevas actualizaciones, el editor empezó a ofrecer más posibilidades. Rotaciones, triggers, control de cámara, capas, colores dinámicos. Y ahí fue cuando la creatividad explotó. Los creadores empezaron a experimentar de verdad. Actualmente vemos a niveles como The Incinerator y realmente vemos el avance que ha tenido el juego. Este nivel en particular ofrece un estilo parecido a Ultra Violence, que ya estaremos hablando más adelante de él. Sin duda cada año se va superando el nivel en el que los creadores hacen estos boss fight, simplemente una locura. Llegó el momento de hablar de algunos de los jefes más famosos, esos que todos recuerdan, que se volvieron memes, discusiones eternas, e incluso inspiración para nuevos creadores que querían replicar ese estilo tan brutal. Los boss fights icónicos no solo marcan niveles, marcan épocas enteras dentro de la comunidad. Imposible dejar fuera, por ejemplo, a la saga Crazy. 3 niveles distintos, cada uno con una atmósfera única, pero unidos por la misma esencia. Boss fights frenéticos, movimientos agresivos y un estilo visual que se volvió referencia para muchos creadores. Cada entrega de la saga ofrecía algo diferente. En uno tenías un jefe enorme que parecía romper la pantalla, en otro, un combate más rápido lleno de efectos y luces, y en el último, un diseño más moderno y pulido que demostraba lo mucho que había avanzado la calidad de los niveles con el tiempo.
La saga Crazy no solo fue popular por la dificultad, sino porque sus jefes se sentían vivos, como criaturas que realmente ocupaban el escenario y reaccionaban a la música de una forma impresionante para su época. ¿Y qué decir de Ultraviolence? Primero te lanza contra una araña mecánica que parece sacada directamente de Australia, pero versión robot ultraviolenta que te dispara objetos desde todos lados como si estuviera enojada desde hace años. Después, el nivel te enfrenta al mítico Abomination, un personaje tan reconocido que incluso tiene su propio icono en el juego. Pocos jefes logran ese honor. Ultraviolence destacó porque mostraba cómo un buen boss fight podía ser caótico, impredecible y visualmente explosivo, sin dejar de ser divertido. Y si hablamos de tendencia, si hablamos de un nivel que literalmente rompió la comunidad, tenemos que mencionar el fenómeno definitivo, Skeletal Shenanigans, un nivel de la 2.2 creado por Yoreidi Airzi, publicado como el 15º Event Level, justo después de GD Gangster Rap y antes de Backyard Revenge. Pero más importante aún, el nivel más descargado, más gustado y más viral de todos los Medium Demons en la historia del juego. Skeletal Shenanigans alcanzó 10 millones de descargas en solo 32 días, un récord absurdo para cualquier nivel. Hoy supera los 37 millones de descargas y 1.700.000 likes. Se preguntarán qué lo hizo tan exitoso, ¿por qué este nivel se volvió un fenómeno masivo? Vamos a desglosarlo. Antes de llegar al boss fight, el nivel te lleva por un recorrido muy dinámico y variado. Desde la intro ya puedes ver la calidad del nivel, después viene un segmento de araña con temática infernal, seguido de varias secciones dentro de un castillo donde la jugabilidad cambia constantemente entre Swing Cotter y también Robot, siempre manteniéndose fluida y sincronizada con la música. Más adelante, llegas al exterior del castillo y eres lanzado desde un cañón operado por un grupo de esqueletos con la mítica frase "Fire in the..." Después de tomar una moneda más difícil que Limbo, ocurre el momento icónico en el que un esqueleto gigante se come la luna, preparando la atmósfera para lo que está por venir. Finalmente te llevan a una pantalla en negro, y de la nada dos ojos brillantes aparecen en la oscuridad, empezando así el boss fight. La mecánica interesante es que te puedes teletransportar de arriba hacia abajo o viceversa. Este movimiento es el encargado de que el jefe sea auto, bueno no exactamente, lo que pasa es que el esqueleto te disparará bolas de fuego que son aleatorias y esas sí que las tienes que esquivar tú, pero aparte aparecerán estos esqueletos cuyos ataques puedes esquivar literalmente no haciendo nada gracias a la teletransportación que nos ofrece esta parte. Esta variación de elementos, tanto el esqueleto fijo en la pantalla lanzando las bolas de fuego al ritmo de la música, es algo que cuando lo juegas por primera vez impacta demasiado, aparte los esqueletos saliendo por la derecha le añaden ese toque especial. De repente, el boss fight se convierte en una persecución en un bosque, añadiendo la tensión de que tienes al esqueleto detrás de ti como estudiante de universidad queriendo alcanzar el autobús. Ya por último hay una pelea entre los esqueletos que no ves ni en las mismísimas películas de Marvel, parece que en vez de gema estuvieran peleando por una memoria RAM de 64 GB, jajaja al final me la quedo yo por nuts. Así termina esta tremenda obra de arte que tomó más de 400 horas hacerlo, pero vaya que valió la pena el resultado. En conclusión, los boss fights son una de las expresiones más poderosas y creativas dentro de Geometry Dash. ¿Que por qué nos gustan tanto? Pues porque son personajes que lucen así en un juego que lucía así. Las animaciones son lo que les da la vida, y eso es gracias al esfuerzo tan grande de los creadores que dejan el alma, y su vida social misma, para hacer ese nivel que la comunidad no deja de jugar. Conclusión, no le robes la gema a un esqueleto gigante.